Hi, mi nombre es Carlota y os doy una muy cordial bienvenida a este microtaller de discursos de CEMUDE 2022 en el que hablaremos acerca de la emocionalidad y cómo incorporarla en nuestros discursos. Para que sepáis un poco más de mí antes de empezar, mi nombre completo es Carlota Monedero, vivo en España, concretamente en Madrid, y estudio actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria. En el mundo de debates, mi experiencia es bastante amplia. Llevo debatiendo como 4 años, desde 2017 que inicié, y tengo más de 50 torneos como juez o debatiente, concretamente en el formato BP, lo cual son muchos, y he conseguido pasar múltiples breaks, llegar a semis y finales, aunque lamentablemente todavía a fecha de hoy no he conseguido ganar ningún torneo, pero no pasa nada. Y en la categoría de discursos me inicié más recientemente. 2021 fue mi primer año discursando y durante ese año acumulé 4 subcampeonatos, incluyendo Top Break discursista en CEMUDE 2021 y llegar a la final, lo cual fue un placer y un orgullo para mí. Otros datos relevantes para que me conozcáis un poco más a nivel más informal son que me encantan los gatos son mis animales espirituales, mi comida favorita es el sushi, aunque también me gusta mucho el poke, hago animalitos de crochet y si llueve me pongo extremadamente triste, pero por suerte hoy hace sol, así que hoy estoy feliz. Vale, lo primero que vamos a ver en este taller es, desde un punto de vista más teórico, qué es la emocionalidad. Porque seguramente si digo la palabra emocionalidad, pensáis en abstracto, en transmisión de emociones, pero hay que concretar un poco más a qué nos referimos con este término en particular. Vamos a tomar como referencia el formato que se utilizó en la Copa Demian de Discursos, donde se incluye, según ese mismo reglamento o según ese formato establecido, la emocionalidad como parte de la categoría de fondo, que refiere precisamente a las cosas que estamos diciendo dentro del discurso, y lo encontramos junto a otros criterios como por ejemplo la estructura que pueda tener el discurso, la coherencia interna que tienen los elementos dentro del discurso y cómo se relacionan entre ellos, así como la originalidad y unicidad del discurso. Es importante tener esto en cuenta y tener en cuenta dónde estamos colocando la emocionalidad para saber cómo abordarla. También es importante entender que todos los elementos de un discurso están fuertemente interrelacionados. Quizá no es tan evidente cómo la emocionalidad se relaciona con la estructura de nuestro discurso, pero sí va a ser muy evidente cómo se relaciona con la originalidad, por ejemplo, porque lo que estamos haciendo a través de la transmisión de elementos emocionales es contribuir a que haya una mayor memorabilidad de nuestro discurso, a que nuestro discurso sea uno, personal, y hable no solo sobre la temática en abstracto, sino sobre nosotros y cómo nos podemos proyectar en esa temática y proyectar al público esa temática para que no solo lo entiendan, sino que también interactúen con la temática y con nosotros. Eso contribuye mucho al elemento de originalidad que hace que el discurso sea nuestro y sea diferente a un discurso que pudiera haber dado cualquier persona totalmente aleatoria, sino que sea un discurso que en mi caso hable de Carlota hablando de este tema en específico y sea distinto al discurso que pueda dar otra persona cuando hable de ese tema en particular. Esto me lleva al segundo punto, que es acerca de el objetivo concreto de la emocionalidad, que es, como su nombre indica, transmitir sensaciones y emociones durante el discurso. El objetivo concreto de hacer esto es generar una conexión con las personas a las que estamos hablando, que dentro de la categoría de discursos y este tipo de competencia será prioritariamente el panel y hasta cierto punto también el público, porque entendemos que el público que está en la sala también viene a disfrutar de un discurso y es importante que también nosotros podamos transmitir esas emociones a terceras personas que no necesariamente están capacitadas para juzgar discursos, porque
debemos recordar que esto es una habilidad transversal que luego queremos como trasladar a nuestra vida diaria. Si somos capaces así de transmitir elementos emocionales, de generar mecanismos de empatía con otras personas para que no solo entiendan lógicamente lo que decimos, sino que también se involucren con lo que decimos y generamos un impacto en ellas, es más probable que podamos mejorar nuestras relaciones interpersonales o incluso a nivel profesional o laboral podamos trasladar estos elementos o incluso si queréis transmitirlos en el mundo de debates para generar como mejores canales de comunicación con otras personas, también son elementos que debemos tener en cuenta y que debemos trabajar, y discursos es el lugar para hacerlo. Y en el contexto particular de discursos, como hablamos en el tercer punto, lo que contribuye es concretamente a la memorabilidad y el impacto, que como hablábamos antes, se trata de conseguir aquellos elementos que hagan que nuestro discurso sea único y que hable de nosotros, es decir, que podamos transmitir nuestras emociones, nuestras experiencias, cómo nos sentimos con respecto a la temática, a un público y a un panel. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver qué recursos emocionales podemos utilizar para la transmisión de la emocionalidad. Hay 3 cosas en específico de las que vamos a hablar. Primero es la emocionalidad a nivel personal, cómo la entendemos como elementos que solo nosotros tenemos y que son únicos e irrepetibles. Podemos hablar entonces de anécdotas, experiencias personales que hayamos tenido, podemos hablar de recuerdos de nuestra infancia o recuerdos recientes, de historias que hayamos vivido y que tengan un giro creativo, o incluso historias que nosotros imaginemos y a las que podamos dar también un giro creativo, que es importante para también hacer que el discurso sea más personal y hable más de nosotros. Recuerdo, por ejemplo, una dinámica en la que teníamos que hablar de un objeto particular que salvaríamos en caso de que hubiera un incendio que destruyera toda nuestra casa y solo pudiéramos salvar una única cosa. En esa temática en particular, yo agarré un collar que me trajo mi abuela de Camboya y a través de la anécdota y los recuerdos asociados a ese collar, de dónde venía el collar, cuál era la historia detrás del collar, pude canalizar emociones como por ejemplo cuál era la relación con mi abuela, sentimientos acerca de cómo la quería mucho, bueno, y la quiero mucho, y es una parte muy importante de mi vida. A través de esta anécdota o de estas experiencias personales, somos capaces de canalizar emociones que no solo hablan de nosotros como personas, sino que también generan elementos de empatía en otras personas, en 2 niveles. Uno, empatía hacia las emociones que nosotros estamos experimentando y estamos exteriorizando, pero también empatía porque son emociones con las que el resto de personas pueden hasta cierto punto sentirse identificadas. Y aquí es donde conectamos con el segundo recurso emocional, que es cómo podemos apelar a la emocionalidad colectiva. Reconocemos que la emocionalidad personal nace de elementos que muchas veces son únicos y que no necesariamente las personas tienen que hacer engage con ellos. Si bien normalmente lo hacen, a veces la temática no nos pide tanto hablar de recursos tan personales, sino a veces podemos intentar enfocarlo desde una emocionalidad colectiva con cosas con las que el resto de personas puedan empatizar de una manera que no sea como tan personal, en el sentido de que nosotros no tengamos que transmitir experiencias que sean tan nuestras y que requiere una cierta predisposición a mostrarnos vulnerables, con lo que no siempre nos sentimos cómodos. También podemos recurrir a emocionalidad colectiva, en hechos que históricamente somos capaces de reconocer, problemáticas sociales como por ejemplo feminismo o grupos vulnerables y cómo estos se sienten, etc. Pero es importante a la hora de abordar esta temática que tengamos en cuenta que no podemos vulnerar atributos protegidos. Si bien discursos es una categoría más flexible y una categoría donde tenemos más espacio para expresar nuestra emocionalidad, es importante que no caigamos en vulnerar atributos protegidos porque uno, el reglamento de equidad sigue aplicando en esta categoría, pero 2, también es problemático por nuestra parte, independientemente de que exista la figura de equidad,
que caigamos en este tipo de recursos. Al final, cuando estamos haciendo apropiación indebida de elementos que no nos corresponden, como por ejemplo, si yo me paro y empiezo a hablar de cómo las personas racializadas como negras o las personas asiáticas sufren opresión, me estoy apropiando de discursos los cuales no me pertenecen y le estoy quitando espacio a otras personas para alzar su voz con respecto a experiencias que ellas sí han tenido. Pero segundo, también puedo caer en revictimizaciones y en descripciones excesivamente explícitas que hagan sentir mal a otras personas que pueden formar parte del público. Si empiezo a hacer un discurso acerca de, no sé, hechos de violencia sexual con unas descripciones excesivamente explícitas, puede hacer que personas de la sala que no conozco puedan sentirse victimizadas, revictimizadas por ello y puedan sentirse mal. Es importante que intentemos evitar este tipo de recursos, sobre todo cuando no nos pertenece o no estamos en una posición como para ocuparlos. Y en tercero, también quiero hablar de los factores formales y creativos, porque reconocemos que no somos únicamente voces que hablan en abstracto, sino que también somos personas. Es importante por eso que en las competencias de discursos prendamos la cámara, gesticulemos, etcétera, porque muchas veces la expresión corporal y nuestras expresiones faciales ayudan mucho a la transmisión emocional. También otros elementos como por ejemplo el cómo modulamos la voz y el cómo empleamos la voz estratégicamente nos pueden ayudar a transmitir estos elementos de emocionalidad. Por ejemplo, si yo quiero transmitir que estoy ansiosa o que tengo miedo, pues probablemente hable súper rápido porque es lo que pasa en mi cabeza, porque no me puedo parar, porque estoy frenética, porque tengo miedo. Pero si quiero hablar más triste, probablemente haya muchos silencios porque no encuentro las palabras para expresar cómo me siento. Y hablas con duda y bajito y despacio, como si tuvieras vergüenza. ¿Veis cómo la forma en la que yo modulo mi voz, cómo utilizo los silencios, también es importante para transmitir la emocionalidad de una manera más efectiva? Pero ojo, estos recursos siempre son capas o herramientas que podemos utilizar para la transmisión de la emocionalidad, pero no se valoran por sí solos, es decir, todos ellos están interconectados. No podemos valorar la ausencia del uso de un recurso como algo a la hora de determinar un discurso o a la hora de, pues eso, emplearlo. Siempre tenemos que buscar los recursos con los que nos sintamos más cómodos en este sentido. También el uso de figuras retóricas y un vocabulario específico nos puede ayudar a transmitir emociones. Si yo quiero hablar de unas sensaciones muy oscuras, muy negras, probablemente utilice palabras como o adjetivos como negro, pútrido, horrible, espantoso, aterrorizante, cosas que tienen una emocionalidad que nosotros hemos asignado a esas palabras y que nos ayudan a transmitir lo que estamos queriendo decir. Figuras retóricas también como metáforas, aliteraciones, palabras que tienen un sonido gracioso o juguetón, nos pueden ayudar en función de lo que tengamos que hacer en el momento. Por ejemplo, a mí una palabra que me parece muy graciosa es frufru. No sé por qué, pero me parece que suena playful. Y cuando intentamos incorporar esas palabras, valorándolas en función de cómo suenan y no solo en función de lo que significan, obviamente es importante tener en cuenta el significado porque si no, pues el discurso no tiene sentido, pero también podemos ser estratégicos en las palabras que estamos utilizando y cómo las incorporamos dentro del discurso. Bien, una vez dicho todo esto, Carlota, me parece todo súper bonito, pero ¿cómo introduzco la emocionalidad? Porque desde el punto de vista teórico todo esto suena muy fancy, pero ¿cuáles son algunos tips que podemos tener en cuenta para introducir la emocionalidad dentro del discurso o a la hora de planear un discurso? Algunas preguntas clave que podemos hacernos es, uno, ¿qué emociones quiero transmitir con el discurso? Es muy importante lo que queramos decir y cuál es el texto que
queremos expresar, pero también es importante las emociones asociadas a ese texto, porque luego veremos más adelante cómo un mismo texto puede sonar muy diferente en función de las emociones que queramos proyectar sobre él. En ese sentido, tenemos que identificar claramente cuáles son las emociones que queremos transmitir, si es tristeza, asco, miedo, alegría, ira, etc. Y no solo eso, sino también tener en cuenta de que dentro del discurso, en una misma parte, puede haber varias emociones mezcladas. Yo puedo tener miedo, pero a la vez me puedo sentir muy triste y tener ira contenida porque no sé lo que está pasando a mi alrededor. Y también cabe la posibilidad de que las emociones avancen a lo largo del discurso. Puede ser que yo empiece alegre, pero luego haya algún elemento dentro del discurso que me haga estar muy triste o me haga tener muchísimo miedo y que después, conforme avance el discurso, ya acabe muy enfurecida. Son cosas que contribuyen a que el discurso no sea monótono y que el discurso fluya a lo largo del tiempo. Y esto es práctica más que nada. Hay que practicar el localizar las emociones que quiero transmitir y también a la hora de transmitirlas dentro del discurso. La segunda pregunta clave que podemos hacernos es si mis palabras resuenan, es decir, una vez que yo ya he localizado qué emociones quiero transmitir, es cómo puedo hacer que estas emociones generen elementos de empatía en otras personas que hagan que se involucren con el discurso, que hagan que ellos también se sientan parte de lo que estoy diciendo, que también sientan esas emociones. Y en tercer lugar, podemos preguntarnos si estoy haciendo que otros se sientan parte del discurso. Discursos es hasta cierto punto complicado en términos de emocionalidad porque no es una conversación, es un monólogo hasta cierto punto en el que yo me paro y cuento mi historia. Para que la gente conecte con mi historia, tengo que hacer que ellos también se sientan parte de la historia. La emocionalidad tiene como última instancia o como último objetivo involucrar emocionalmente a otras personas. Bien, y finalmente vamos a ver un pequeño caso práctico en el que vamos a profundizar en la idea que os decía antes de puedes tener el mismo texto y en función de cómo expreses las emociones dentro de ese texto, el significado prácticamente cambia. El caso 1 es esta cita de un libro que a mí me encanta, que tenéis que leer, es El temor de un hombre sabio, by Patrick Rothfuss. Es la segunda parte de mi libro favorito, El nombre del viento, así que highly recommend. Pero la cita es esta. Vamos a leerla primeramente en neutro y luego vamos a intentar explorar distintas emociones. Todo hombre sabio teme 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amado. Este tono es totalmente neutro, simplemente estoy leyendo lo que pone. Vamos a intentar darle un poco de juego. Todo hombre sabio teme 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Este tono es mucho más oscuro. La voz lenta, más suave y las pausas largas hacen que prácticamente estés como en el borde de la silla diciendo qué va a pasar. Es casi como cuando quieres contar un relato de terror. Vamos a ver otro tipo de entonación. Todo hombre sabio teme 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Este tono es más triste. Tiene la voz un poco desgarrada, suavemente, no llega a ser un llanto porque tiene un poco de miedo mezclado y el tono de voz es ligeramente más rápido. Vamos a ver un tercer ejemplo. Todo hombre sabio teme 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Esto es como si yo fuera un hombre amable hablando, pero ja. El punto es que aquí transmitimos ira, transmitimos enfado. Hablamos más rápido, somos más directos y tenemos un tono de voz muchísimo más alto. Es incisivo, casi como punching the words. A veces
pienso en inglés, lo siento. Va. Un último ejemplo. Todo hombre sabio teme tres cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Este tono no pega mucho, pero igual se puede conseguir. Es más como cuando estás enamorada, cuando estás feliz y estás como revoloteando. No hay casi pausas, no las necesita mucho. Aquí con lo que jugamos más es con el tono de voz. Es casi como exhalando. Es cuando estás enamorada y estás como, ay, qué bonito. Es intentar buscar esos momentos en los que sentiste esas emociones y canalizarlas dentro del discurso. Bien. El caso 2 es unos lyrics de una canción que me encanta, que se llama Between the Mountains and the Sea by Census Fail. Es un grupo muy poco conocido, pero que a mí me gusta mucho. Y en esta ocasión quiero dejaros el caso para que practiquéis vosotros. Yo simplemente lo voy a leer. Los lyrics son traducidos en inglés, entonces es una traducción un poco libre mía. Podéis buscar la letra en inglés original. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona que eres es la persona que estás destinado a ser? ¿O tienes demasiado miedo a llegar tan lejos? Valor es caminar por el valle de nuestros pensamientos y en el desierto que te aterroriza, sentarte con los oídos abiertos. Porque fuimos creados para vagar entre el mar y las montañas. Y este cuerpo es un recipiente que tener eternamente. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier tipo de duda o, no sé, queréis interactuar conmigo de alguna manera, mi correo está ahí. Prefiero que me contactéis por correo electrónico, pero igual podéis contactarme a través del WhatsApp al teléfono que tenéis en pantalla, que te atienda todo. Y muchísimas gracias por todo. Espero que tengáis una linda semana. Chao.